Ahora sí estamos bien, ¿no? Hola, buenas tardes. Ahora Hola. sí, ¿verdad? Esta es la Hola, clase del... hola, Sí, ahora buenas sí. tardes. Acá estoy, acá Oh, estoy. hola, profesora. Hubo un Hola, hola. error. Sí, Estábamos ya todos veo, en otra clase. me pareció, me metí en una clase y no me permitía grabar. Y digo, ¿dónde me metí? Parecen con mis audiencias que las hago por Zoom y siempre es el mismo ID y contraseña y la gente entra y se mete. Hola, María Noelia, Agostina, estoy viendo Dayana, Gustavo, Roxana, Estela. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué Buenas pasó? tardes. ¿Ustedes pueden armar clases? Eso nunca me pasó, chicos. ¿Cómo es eso? Buenas tardes. ¿Cómo Hola, Hola, están? buenas tardes. ¿Lo armó alguien diferente? ¿Puede ser? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Sí, profe, Hola. un compañero armó Ay, una... sí, Ah, ok, ok. profesora. Bueno, perdón, Sí, yo armé la algo, clase. algo ocurrió que no, sí. tampoco entiendo mucho qué es, Vamos pero a escuchar al compañero que armó la clase, a ver cuál es la explicación. Yo soy Nicolás Difonso. Armé Nicolás. la clase porque ingresé por otro lugar y Sí. claro, bueno, evidentemente armé la clase. Ok, ok. ¿Querés claro. darla? Ningún problema, No Nicolás, sabía que adelante. se podía. Me silencio y te escucho. No, es un chiste. Todo bien, No va todo a bien. ser tan Y aparte entré importante. yo, pido disculpas por que entré unos minutos más tarde, pero cuando entré vi que todos empezaban a decirle, escuché a Estela, decían, bueno, ¿nos vamos todos? Yo que me están haciendo un boicot. Digo, ¿qué pasó? ¿Se van todos la segunda clase? Que se vayan a la última. Bueno, por la segunda clase ya me asusté, chicos. Pero bueno, está muy bien. Chicos, tengo varias cosas para decirle, pero me encanta que se conectan un montón con cámara. Esperen un segundo, porque lo que hice fue sacar, porque ¿saben lo que me pasó, no? Creo que les dije que yo le doy mucha bolilla cuando corrijo a la participación en clase. Y la verdad, y como no tomé lista, me fui después a corregir algunos trabajos y la verdad, y Roxana no me va a dejar mentir, la única que me acordaba era Roxana, le puse mayor puntaje por eso, y a los demás después me acordaba de Estela, y aparte además de ciertas cosas que les quiero contar de que me pasó con la corrección. Pero vamos por parte. Entonces, lo que voy a hacer, si me permiten, no les saco foto a ustedes, quédense tranquilos, pero saco foto al listado, así cuando corrijo tengo como una ayuda a memoria, ¿está bien? Algunos nombres me acuerdo, perdón, pero acordarme de todos y de todos los cursos se me complica un poco. Entonces, es como si fuera que es para mí, no para ustedes darle el presente. Así que si me permiten, esperen un segundo. Esperen, que voy a volver a tomar acá. ¿Y acá cuántos figuran? Ah, porque se van agregando más. Esperen, chicos, ¿eh? Una pregunta técnica. Esto, cuando están en la cámara, también están en donde dice usuario, ¿cierto? No que hay gente en la cámara, tienen que estar acá. Yo para que ninguno se Correcto. quede afuera, ¿eh? Correcto, Dice ok. conectado. La Ahí mejor dice, forma es hacer una captura de pantalla y mandarla a un archivo. ahí está, eso, perfecto. Correcto, como diría Susana, ok. Esperen Profe, entonces. ¿nos ve a todos en la pantalla? ¿Todos Yo los que los veo, están conectados? ¿ustedes no ven a ¿O, todos? o una hilera nomás se ve? Porque yo veo 6, si no tengo que ir No, los veo cambiando. chiquititos. Los veo chiquititos a todos. Sí. Tenés los Ah, tres puntitos Depende en el cómo margen configures. superior izquierdo. Hay tres Ahí está. puntitos y ahí elegís configuración de diseño y ahí Ok, elegís ver a todas las personas. genial. Esperen. Un segundito por una cuestión técnica. Esperen que me salió borroso. Entonces, ay, ahí no tengo. entendí, Diego. Va Pero de yo vuelta, veo Diego. a 6 nomás. Y, o sea, si voy cambiando en el Mirá, que corre, apretás los digamos, tres puntos al margen superior, perdón, sí. derecho, ¿sí? Te va a abrir un cuadro donde el último dice configuración del diseño. Ajá. Y ahí tenés varias opciones. Elegí establecer foco en el video y pones actualizar. Y ahí te van a aparecer todos los asistentes a las clases con video y al costadito muy chiquito el tablero o lo que comparta la docente. Perfecto. Darío, espera, que estoy viendo ahí Darío Nazareno y Diego. Hasta Diego llegamos. Gracias. Chicos, Ya una estoy, consulta. chicos. ¿Hay de casualidad algún grupo de WhatsApp de esta materia? Pues no lo encontré en el... ¿Alguien está en algún grupo? ¿Me ¿Quién podrán agregar? ¿O cómo hago? ahí, con un link por ahí, ¿no?
¿O algún ¿Quién es grupo? el que está pidiendo eso? Yo, ¿Miguel? no, Lucas. No. El que Lucas, habló perdón. el que habló me parece que es el ideal para armar el grupo, creo. Parece que no hay entonces. Parece que no hay y vamos a No inaugurar. hay. Bueno, muy bien. Si quieren pueden mandar, como me pasa en otros grupos, que lo mandan el link acá. ¿Está bien? En el chat. Así que el que arma y manda, estamos todos. Lucas, ¿no? Había dicho Lucas. Bien, esperen que llegamos al final a ver si tengo Estela Maris, la última. Un segundo, ¿eh? De la foto que saqué. Sí, perfecto. Bueno, genial. Bueno, bienvenidos nuevamente, muchas gracias. ¿Cómo estuvieron? Sé que algunos entregaron trabajos, ahora vamos a hablar de eso. Para el presente, doctores, por el chat, perdón, recién me conecto. Esteban, lo que dije es lo siguiente. No tomo lista a nivel de... son grandes, obviamente, los que quieren y pueden participan y los que no la mirarán grabadas o lo que sea. No tomo lista, pero sí hago una salvedad, primero porque todos los temas que doy en clase son los que tomo después en el final. Después porque les doy mucha participación, si se quiere, en las clases donde ustedes pueden tener información, opinar, al decir, como les dije en la primera clase, que éramos todos consumidores, bueno, todos tenemos historias para contar, que nos podemos enriquecer, ¿sí? No me gustan las clases expositivas donde, es que bueno, ya lo vieron en la primera, ¿no? Donde todos tienen posibilidad de conversar, sobre todo si leyeron el módulo, si pudieron tener alguna aproximación. Así que, respondiendo a tu pregunta, Esteban, no es que tomo lista, sino que saqué foto, les pedí permiso también para sacar foto de los nombres, así después cuando corrijo me voy a la lista y veo cómo fue eso, ¿sí? Así que bueno, eso dicho por la parte más específica. Después, ¿alguno de los que estuvo en la primera clase no se presentó y quiere hacerlo ahora? ¿O todos estuvieron? Les cuento cómo fue. En la primera clase hicimos la presentación de cada uno, a qué se dedicaban, hicimos la presentación de la materia, empezamos a hablar de los objetivos, de la bibliografía, de la famosa ley 22240, les traje la Constitución Nacional, otra vez les traje la chiquitita, ahora les traje la grande, y del Código Civil y Comercial. ¿Ok? Todo el material que vamos a utilizar más allá de los libros, tanto de bibliografía obligatoria como de bibliografía complementaria, ¿sí? Todo eso lo pueden ver. Yo, profe, no me presenté. Bueno, Marcos, ¿tenés habilitado el micrófono o querés escribir? Bienvenido, Marcos. ¿Estás por ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes, profesora. ¿Me escucha bien? Perfectamente. Bueno, yo igual vi su clase después, no pude estar por razones laborales, no pude estar la primera clase. Ay, se escucha medio como... A ver si hay un micrófono abierto, chicos. Darío, tenés el micrófono abierto. A ver si es esa interferencia. A ver, dale. Dale, Marcos. No, le decía que la primera clase no pude estar presencialmente por Primera laborales, clase. pero igual después la vi. Bueno, yo soy de Misiones, soy Marcos Bianchi y acá me dedico, estoy en la policía de la provincia y bueno, tengo algo básico. Actualmente estoy trabajando con un abogado y estamos haciendo algunas cosas laborales, pero de consumidor, salvo caso, algunas lecturas nada más, pero en la práctica Bien. nada. Pero en la práctica sos consumidor, supongo que comprás, vendés, Sí. Si alguno compra en Mercado Libre, bueno, ahí ya con eso tenés una aproximación de lo que vamos a hablar, por lo menos en el día de hoy, que es la estructura básica de defensa del consumidor. Así que, como la misma palabra lo dice, como les dije, es un derecho tuitivo, ¿sí? Y que vamos a ir desentrañando a qué llamamos consumidor, a qué llamamos proveedor y a qué llamamos relación de consumo, ¿sí? Que es, en definitiva, el objetivo de la clase de hoy, ¿bien? Levantó por ahí la mano. Gracias, Marcos, por tu participación. Buenísimo. Dayana, ¿puede ser que levantó la mano? Sí, Dayana. Adelante, Dayana. Buenas tardes a todos. Bueno, me llamo Dayana, tengo 34 años, soy de Buenos Aires, Capital Federal. Estoy haciendo una diplomatura en Derecho Marítimo. La abogacía siempre me gustó. Esto viene porque soy oficial fluvial, o sea, estoy con los barcos. Wow. Entonces, bueno,
Genial. decidí ir por el camino del derecho marítimo. Buenísimo, muy interesante el derecho marítimo. Cuando estudiaba en la UBA era como una materia anexa que nadie la cursaba, pero era Claro. como muy, muy rica en información, muy diferente también a otras ramas del derecho, ¿cierto? Sí, sí. Nosotros, bueno, en la carrera la tenemos los 2 años y sí, es muy distinta. Y a veces es desconocida, digamos, porque siempre se Desconocida, escucha totalmente. derecho penal, derecho, sí. Civil, comercial, obvio, pero como Sí. son los clásicos, ¿no? Pero esto es bien específico, incluso derecho aeronáutico también es distinto, Claro. pero tiene como Sí, sí. características propias, muy interesante. Buenísimo, nos va a servir tu experiencia de estudio y laboral también. Así que gracias, Dayana, por tu participación. Bien, ¿alguno más no se presentó? Alberto, espere, Alberto, ya vas a hablar vos. Espera que voy a leer acá a María Belén, que nos dice. A Nicolás tampoco se presentó. Hola, profe, soy Belén Fernández de la provincia de Catamarca. Me encanta que hay de todos lados. Trabajo en la Cámara de Diputados de la provincia. Muy bien. Ya tuve el agrado de tenerla en otra materia, así que muy contenta. Ay, qué bueno, María Belén, en sistema jurídico. Saben que tengo varios que me dicen que son reincidentes, así que me pone contenta cuando hay de otras materias. Sí, me dice María Belén. Genial, bienvenida, muchas gracias. Bueno, y ya les dije también el desafío de poder leer otras leyendas. Así no espoleo para las otras personas que no saben de lo que voy a hablar. Bueno, a ver, Alberto, ¿estás por ahí, Alberto? Sí, estoy por acá. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alberto Conde. Hola, ¿sí? ¿Se escucha? Sí. Perfectamente, Alberto. Bueno. Decía, mi nombre es Alberto Conde, tengo 55 años, soy contador, trabajo en la parte tributaria desde hace 35 años. Siempre me gustó el derecho, cuando estudié para contador, era contador o abogado, quería las dos cosas, y bueno, así que ahora ya hace unos años que estoy estudiando abogacía. Segunda carrera. Segunda carrera, sí. En cuanto al derecho de consumo, no conozco mucho, pero soy un ávido comprador en lo que es plataformas digitales. Me encanta comprar plataformas digitales. Formas digitales, comprás. Ok. Sí. ¿Qué plataforma? ¿Qué Mercado Libre sería? No, de acá de Argentina, del exterior, un poco de todos lados. Depende de lo que necesites, de dónde lo busco. Perfecto, muy bien. Bueno, Carmen, a ver, dice, hola a todos, estoy sin cámara hoy. Bueno, no hay problema. La próxima semana ya la tendré conectada. Excelente. Soy Carmen Varela, maestro mayor de obras. Qué interesante. Y martillera pública. De todo. Vivo en Morón, provincia de Buenos Aires, y tengo una hija. Me encanta, algunos me cuentan la historia del currículum. Está muy bien. Bueno, Alberto ya habló. Nicolás, adelante. Buenas tardes. Bueno, yo soy Nicolás Alfonso, de la provincia de Neuquén. Vivo en un pueblito cerca de la capital, en Semillosa. Trabajo en la Cooperativa de Servicios Públicos de Plotier, que el servicio más importante es la electricidad. Y bueno, me estoy adentrando acá. La verdad que esta materia me viene bárbaro porque también prestamos servicios de sepelio, farmacia, cablevisión. Y bueno, tenemos reclamos de distintas características. Excelente. Es lo que conozco del derecho del consumidor, ¿no? Desconoces desde la parte tuitiva que decíamos, de la parte protectora. Exactamente. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, esto me da el pie al... Perdón, gracias, Nicolás, por el aporte. ¿Alguno más? Hugo, ¿tengo a Hugo? ¿Cuántos que no vinieron a la otra clase? ¿O vinieron y no se presentaron? Hugo, ¿está por ahí? Hugo. ¿Está Hugo? No lo veo. Porque cuando tengo las camaritas, no tengo los nombres, chicos, entonces se me complica un poco más. Pero bueno, ya me voy a ir aprendiendo varios nombres. Hugo, ¿estás escribiendo? No. Hugo está escribiendo. Sí, estoy, pero no se escucha. No, Hugo, no se escucha. ¿Alguno lo escucha a Hugo o soy yo? No. Ok, no se escucha, Hugo. Bueno, si querés corregir el micrófono y si no, adelante. ¿Está bien? Te leemos. Bueno, muy bien. Ya lo soluciono y luego, claro, sí, te esperamos, por supuesto. Bueno, muy bien. Si alguno más se quiere presentar, esta es la oportunidad. Si no, en el momento que estemos avanzando en la clase y quieren hablar, por supuesto que saben que pueden hacerlo. Chicos, les quería hablar en un principio con respecto a los TP que estuve corrigiendo.
y me interioricé un poco más de los detalles que estuvimos hablando en la clase anterior con respecto a cómo iba a ser la cursada y los finales y todo eso. Me dieron libre albedrío, ojo con eso, para que yo pueda tomar con respecto a que esta materia en especial, que es con final obligatorio, para poder preparar, si se quiere, cómo va a ser los finales, ¿sí? Recuerden que, como dijimos, en la cursada teníamos 3 semanas, las últimas 3, y lo que teníamos también era el tema de que iba a ser oral, ¿sí? Que lo iba a preparar yo también, y que después íbamos a ver cuáles iban a ser los detalles. En general, en las otras facultades donde doy, les pido que toquen un tema, ¿sí? Y después les hago algunas otras preguntas. Todavía no lo armé, como les dije, porque falta para eso, pero sí averigüé cómo va a ser el formato. Vieron que, como dijimos en la clase anterior, era todo nuevo, ¿sí? Entonces lo vamos a ir armando a medida que vayamos pasando las clases. También les anticipé que todo lo que sea que vamos a tomar no van a salir de otra cosa que no sean los módulos, y mucho menos que no haya dado en clase, ¿está bien? Así que dentro de lo que veamos en la clase va a ser las preguntas del final. Eso para la gente que estaba como muy ansiosa ya, pensando en cómo iba a ser el final oral, que para Kennedy es algo novedoso, ¿no? Bien, entonces, esto me da el pie también para comentarles el tema de los trabajos, porque me han llegado un par de mensajes, porque hay una parte técnica que yo me confundí y salía una ex, nada de ex alumno, ex pareja ni nada, no sé por qué, salía ex y salía en otra parte, en el estado salía justificado. Cuando puse la nota, no me acuerdo quién me mandó un mail, pero tenía que poner, decía, pendiente, atrasado, ninguno. Y para mí ninguno estaba mal, pero finalmente, ahí te doy la palabra, Miguel, decía ninguno y, ¿qué iba a decir? Ninguno y la nota, ¿está bien? Entonces, para los que me mandaron mensaje, ya los pude corregir, y para los que me mandaron incluso en la misma planilla, les volví a poner la nota que iba, ¿está bien? Así que tengan en cuenta eso. Miguel, adelante, te escucho. Consulta. Yo acá estoy mirando y el trabajo práctico, ¿a cuál se refiere? Buena pregunta. ¿La actividad evaluable? Bien, bien, buena pregunta, Pero tenemos Miguel. hasta el 9 de junio para presentarla. Tranquilo, hay gente que ya lo hizo, por eso. Ah, bien, bien, me había asustado porque no me aparece. No, tranquilo, tranquilo. Y por ahí yo los reviso mucho los trabajos y... Me parece muy bien. Vamos, la pregunta de Miguel vale para todos. Perdón, me había asustado. Perdón. No te asustes, no te asustes. Hay otras cosas para asustarse. No, el tema es así. A ver, tenemos, por un lado, actividades evaluables y por otro lado, práctica profesional, ¿cierto? Entonces, lo que no tenemos más es foros. De las actividades, que son 4, ¿sí? De los 4 módulos, y las actividades de actividad profesional, que también son 4. La actividad evaluable 1 es la que es el video, ¿bien? También, no sé si en esta o en otra asignatura, me preguntaron si más allá de las fechas que dimos con el cronograma, podían entregar todo junto, podían entregar algunas, podían entregar otras después. No tengo problema con eso. Yo lo único que les dije es que traten de entregar en tiempo y forma, que no se les pase la fecha de entrega, sobre todo para que después también a mí no se me acumule tanto para corregir. En general, corrijo los fines de semana, porque en la semana doy clases y trabajo y se me complica ponerme a ver los videos, como les dije. Hay algunos videos, hubo un video muy largo, chicos, el tema del y otros muy cortos. Entonces, el tema del poder de síntesis, yo no sé si en la consigna les dice que tienen que ser de 4 o 5 minutos o no. ¿Dice eso? Sí, me dicen que sí con la cabeza. Ok. Sí, 4 o 5 minutos. profesor. Sí, gracias, Gustavo. Algunos que fueron de 2, 3 minutos, ahí es un poco corto. Pero algunos de 9 o 10 minutos, chicos, poder de síntesis. Si quieren hablar, que me parece buenísimo, la clase está para eso. En la clase pueden explayarse y poder conversar entre todos. Pero los videos sepan que el poder de síntesis también es importante, ¿sí? Sobre todo les va a pasar cuando sean abogados y tengan que resumir, tal vez incluso en una mediación, como les cuento que yo soy mediadora, o en una conciliación de consumo, o mismo con un cliente. A veces los clientes vienen y cuentan la historia de su vida y uno tiene que
centralizar en el problema, enfocar cuál va a ser el encuadre jurídico y saber preguntar también es importante, ¿sí? Entonces, en base a eso, ya desde las materias estas que tienen la posibilidad de hacer videos, no solamente se practica la oratoria, sino cómo se modula la voz. Hay gente que habla muy bajito, otros que hablan muy fuerte. Yo en general soy gritona, sépanlo, pero el tema de manejar los modos de poder conversar también es importante. ¿Bien? Disculpe, profe, el mío fue muy extenso. Me acuerdo, Agostina, que eras vos. No pasa nada. Te lo puse igual, creo. Lo que no te puse es más nota por participar. Ahora la próxima ya te voy a corregir eso, porque estabas en la clase. Y como todavía no conocía todas las caras, hice la salvedad que solo Roxana puse eso. Así que, bueno, gracias, Agostina. Igual no era acusatorio ni nada, por favor. Simplemente hice como un ejemplo de cómo sería el poder de síntesis. Igual estaba muy claro los conceptos, Agostina. Eso también te lo puse, me parece, ¿no? Sí. Ok, bien. Bueno, ¿alguna más, alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos bien? Bueno, perfecto. Avanzamos entonces. Bueno, como les dije, a ver, María Belén. Profe, María Belén una habla y consultita. después... Perdón. ¿Quién perdón. habla? Lucas, ¿qué querías decir? ¿Hablaste vos? Sí, ¿se podrá hacer como un pantallazo así sobre la última clase, los puntos más importantes como para tomar nota principalmente para tenerlo en cuenta para el oral? Sí, cómo Si no es no. molestia, es algo cortito así. No es molestia y sí, claro que lo podemos hacer. También está la clase grabada, creo que ahora ya no se borra. Vieron que antes se salía las grabaciones, ahora quedan. No sé si más tiempo o no, pero bueno. Sí, Lucas, ahora voy con esto, pero había levantado la mano María Belén. No se escucha mi micrófono, creo, quería presentarme. No, Jessica. A ver, María Belén, ¿levantaste la mano? Sí, profe, disculpe, con respecto a la fecha que dijo el compañero Miguel hace rato del 9 de junio, pero esa es la fecha límite. Tenemos otras fechas que le corresponden a cada actividad, ¿verdad? Sí, por ejemplo, la primera actividad es hasta el 28 de abril. Tal cual, exactamente, es así. Tal vez se refería a eso, Miguel, a la fecha máxima. A ver. ¿Dónde puedo ver esas fechas? Están en la plataforma. Y además yo las dije también en la clase anterior, están en mi clase. Di todas las fechas. Módulo 1 se entrega tanto, módulo 2 tanto, igual, a pedido de Lucas también. Perdón, estaba no pasa en nada, cualquier chicos, otro no pasa lado. nada, está todo bien. Ahora sí. Vamos a redondear un par de cosas, chicos, para ponernos de acuerdo. A ver, atento a lo que dijo Lucas. Lucas, tenés dos posibilidades. Una, voy a hacer un breve raconto de lo que fue la clase anterior. Otra, podés verla grabada, ¿ok? En eso, quédate tranquilo. Después tenemos, con respecto a las fechas, lo que tengo acá, porque ahora, si quieren, también puedo buscarles el cronograma que les leí clase por clase, cuáles son los módulos que vamos a dar. Fecha de entrega del módulo 1, como bien dijo María Belén, el 28 de abril, ¿sí? Yo les hablo, yo sé que es esa semana, yo les digo el 28 de abril que es nuestra clase, pero tienen toda esa semana de entrega, ¿cierto? Después tenemos módulo 2, o actividad evaluable 2, el 5 de mayo, ¿bien? Después tenemos en el interín la semana de parcial que arranca el 11 de mayo, ¿sí? Bien, esperen. Y después, acuérdense que en el primer parcial va a entrar el módulo 1 y el módulo 2. Y acá ya a Lucas lo meto en lo que hablé de la clase anterior. Y en el segundo parcial, módulo 3 y módulo 4. Acuérdense también que más allá de todos los cambios que está viendo en la universidad y en todas las materias, el examen sigue siendo igual por SUMADI, pues sigue siendo multiple choice y no lo corrijo ni lo hago yo, ¿sí? Entonces, mi participación, tema clases, tema TP, que ahora voy a hablar de eso también, y final, ¿sí? Esa es mi parte. 26 de mayo, fecha entrega del módulo 3. Fechas límites estamos hablando. Fecha entrega módulo 4, 2 de junio. ¿Bien? Y después nos vamos a, como bien decía María Belén, fecha límite para entregas de actividades evaluables el 9 de junio. ¿Sí? Después tenemos semana de exámenes del segundo parcial, la arrancamos el 15 de junio.
Yo el 15 de junio lo tengo como feriado, pero no sé si se pasa o no, me hago lío con la cantidad de feriados. Dale, Dayana. Perdón, quería hacer una Pregunto. consulta. No sé si es Adelante. con todas las materias igual. Adelante. La fecha, por ejemplo, para la actividad 1 dijimos que era ahora el 28 de abril. Exacto. Ese es, o sea, en algunas otras materias, si vos entregas en tiempo y forma y te va mal, digamos, según el profesor tengo entendido, la opción de recuperar la actividad. ¿Puede ser? Sí. Sí. ¿Es ese plazo del 9 de junio? Exacto. El 9 de junio es bien, si bien. hay que hacerlo y es una actividad, ponele que vencía el 28, por decirte ¿cómo se llama? Un ejemplo, ¿está? Y en base a eso, si vos podés entregarlo después o te faltó algo, qué sé yo, hasta el 9 de junio es la fecha más laxa. ¿Bien, Dayana? Con respecto a esto, que se los entregan en tiempo y forma, he corregido en muchas otras ocasiones fuera de término, porque sé que a veces se atrasan, porque no llegan con todas las cosas, porque sé que algunos cursan muchas materias. No me fijo en eso, chicos. No es que voy a dejar de calificarles, ni bajar nota, ni nada. Todos hacen su mejor esfuerzo por hacerlo bien. Sí me importa esto, que atento a lo que pidió Lucas, lo voy a repetir, perdón para la gente que ya escuchó, pero nunca está de más. Lucas, lo que hablamos en la primera clase, fue más que nada una presentación mía, una presentación de todos los compañeros, así como fueron presentándose hoy el resto de los que no estaban. Presentamos a la materia, les di los objetivos generales, los objetivos específicos, les di la bibliografía que vamos a utilizar, les di un marco general, no hablamos directamente de contenido, que es lo que vamos a hablar ahora. Y también les di las pautas con respecto a cómo es la corrección de mis trabajos, que son, tomo en cuenta la participación en clase, para mí es un plus, la gente que viene a la clase, que participa en la clase, que digamos, lo que tiene que ver con la redacción propia, ¿no? Con esta cosa de no copio y pego, sino darle una mayor entidad. Eso se ve mucho, chicos, en la parte de la actividad de actividad profesional, ¿no? Cuando uno tiene que darle un encuadre jurídico, cuando uno tiene que ver a qué asociación se lo puede dar la oportunidad al consumidor que nos va a consultar, es decir, darle todo un marco que tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces, porque la gente puede venir con un montón de planteos, ¿no? Y la cuestión del abogado es enfocar y, como les digo, saber preguntar, ¿bien? ¿Y qué más, Lucas? Bueno, hablé también de lo que es los errores de ortografía, que tengan cuidado, que se fijen bien las palabras que utilizan. Si bien ustedes están bastante avanzados en la carrera, el vocabulario jurídico también es importante, los artículos del Código Civil y Comercial, las leyes, ¿sí? Por supuesto, no es que les voy a pedir, Lucas, apuntando te hablo a vos porque fue el que hizo la pregunta. Como dije en el final, hay artículos que ni yo me los acuerdo, chicos. Pero hay ciertas cosas que sí es importante que los tengan presentes, en qué encuadre lo van a... y luego saber dónde buscar la información. ¿Está? Básicamente se basó en eso la primera clase. ¿Está bien, Lucas? ¿Respondí tu pregunta? Sí. Yo estuve en la clase, pero había artículos puntuales que capaz que no llegué a tomar nota porque porque estaba escuchando y no llegaba a tomar nota, pero igual la escucho después y la refuerzo mejor. Sí, perfecto. Más que nada, ¿sabés qué? Lucas, pensé que no habías estado, perdón, pero más que nada, ¿sabés qué pasa con lo de las clases anteriores? Que si yo puedo hacer un raconto, obviamente, pero si me pongo a hablar todo lo que hablé en la otra, me atraso con lo que vengo en esta. Entonces, para eso, y es más, te digo más, cuando leas y te quede alguna duda, porque obviamente te pueden quedar dudas, está mi mail, que siempre contesto, que creo que alguna de las chicas ya les contesté, ¿ok? Así que quedo a disposición. No, por favor. Y si no, lo mismo, se anotan algo, y decís, profe, quiero empezar la clase hablando de esto. Siempre vamos a hacer este formato, que va a ser comentar lo que hicimos en la clase anterior, el desarrollo de esta, y lo que vamos a ver en la próxima, ¿sí? Entonces, Dayana, ¿ya hablaste? O tengo una mano levantada de Dayana y una de Santiago. Dayana, ¿estás? Buenas noches. Santiago, adelante, sí, Santiago, dale. Levantada la mano. Buenas noches. Hago una consulta respecto a los trabajos. Desapareció de los trabajos la obligatoriedad de citar jurisprudencia y doctrina en formato APA. ¿Sigue siendo ponderado eso o quedó en desuso?
en los No trabajos. entendí la Digo. primera parte. ¿Cómo me dijiste? ¿Desapareció, Citar, dijiste? No entendí. en los trabajos, citar doctrina Sí. y jurisprudencia en formato APA. Sí. Ya no es Bueno, eso requisito sí en no. los trabajos. Ok. Si lo ponen y lo saben hacer, fantástico, siempre es un plus. Yo no lo exijo, ¿sí? Porque sé que a algunos es complicado poner justamente el numerito y la referencia. Sí es importante tu pregunta, Santiago, en el sentido que la bibliografía utilizada, ¿sí? Al final, por eso les dije, sean prolijos también con la presentación, no sé si lo dije ahora, pero lo dije en la otra clase. Carátula, hay algunos que no sé ni cómo empezaron, ni, bueno, la introducción, el desarrollo y la bibliografía que utilizaron. Eso sí, si lo ponen APA está perfecto y si no, no es un requisito que sí o sí tenga que estar. ¿Está bien, Santiago? Perfecto, gracias. Perfecto, gracias. No, por favor. Mezclé un par de cosas, chicos. Ahora vuelvo con el cronograma, que era donde estábamos, pero quiero leer acá. Hugo, que finalmente parece que no pudo arreglar el micrófono, así que vamos a leer a Hugo. Dice, hola, profesor y compañeros, una lástima que justo ahora el micrófono haya fallado, no importa, para la próxima clase lo arreglamos. De todas formas, me presento por acá. Soy de Paraná, Entre Ríos, y trabajo en el Consejo General de Educación como administrativo / dictaminante. Ok, es la primera vez que veo esta materia y el único conocimiento que tengo es el habitual consumo, como Netflix, Mercado Libre, tal cual. Como dije desde un principio, todos somos consumidores, así que todos vamos a tener para aportar. Así que muchas gracias, Hugo, por tu participación y tu presentación. Bien, Jonathan. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Ruiz Cejas, Jonathan. Soy de la provincia de Santiago del Estero y trabajo en la policía de la provincia. Cursé el año pasado con usted la materia de sistemas jurídicos de esta asignatura. Tengo grandes expectativas. Genial, Jonathan. Buenísimo. Bueno, bienvenido. Bienvenido entonces. Muy bien. Bueno, muchos reincidentes, chicos, así que me encanta. Bueno, muy bien. Estábamos con el cronograma, ¿se acuerdan? Les había dicho con respecto a... y ahí Dayana hizo. Armé un grupo, les dejo... Gracias, Dayana, excelente. Bueno, ahí se pueden incluir. Chicos, ojo con mis alumnos de sistemas jurídicos con lo que ponen en el grupo de donde no conocen. No, es un chiste. Esperen, ¿qué les decía? Bueno, tengo la semana del 22 de junio, ¿sí? Que es semana de recuperatorios. ¿Bien? Acá es cuando no les fue bien en alguno de los parciales, tienen para recuperar y regularizar para poder llegar al final. Jessica, ¿querías decir algo? ¿Está el micrófono abierto o no? ¿Cómo me pareció? Me mareo con tanta gente, me encanta. No, ok. Bueno, y después nos vamos a las semanas de final. Primera semana de final tenemos el 30 de junio, ¿sí? Que después, tranquilos, con tiempo, vamos a ver si como son tantos, nos dividimos en grupo para que todos no tengan que venir todos los días y así aliviamos también. Martes 7, segunda semana de oral, y nos retiramos la tercera semana, el 14 de julio. Y con esto nos despedimos todos, ¿ok? Entonces, espero que todos aprobados, así que bien. Bueno, ¿listo hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos bien? Bueno. Como les dije, y en la clase íbamos a articular lo que iba a ser la primera parte, la clase anterior, la de este desarrollo, y ya hacer una aproximación para el que quiere ir adelantando o pudo leer el módulo siguiente, ¿sí? En la primera fue la presentación, en esta unidad vamos a hablar de la introducción al derecho consumidor, que algo ya estuvimos mencionando, y vamos a ver qué es esta relación que les comento, estas posiciones asimétricas o desiguales entre lo que vamos a llamar consumidor y el que vamos a llamar proveedor, ¿ok? Y cómo se da esta relación de consumo. Estos serían como los anclajes que vamos a tener para poder desarrollar luego los distintos módulos. Para la otra clase, en la unidad 2, vamos a tener consumidor, proveedor y esta relación de consumo especialmente, que va a tener características propias y que va a ser diferente a cualquier otra relación que uno tenga dentro del ámbito comercial, dentro del ámbito civil, ¿sí? En un principio no había nacido como defensa al consumidor como tal, sino que se fue desarrollando como concepto luego de un derecho comparado, y lo que tiene que ver con ver esta simetría nace como un carácter intuitivo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se empezaba a hablar de los servicios públicos, de los proveedores de bienes, es decir, de los distintos proveedores para poder que se empiece a acentuar esta simetría directamente durante el siglo XX, ¿está bien?
Después empiezan a surgir otras formas de consumo, como decían, desde las plataformas digitales, desde las plataformas multimedia. Es decir, hay un amplio camino por recorrer, no solamente pasa por voy, compro, vendo, y eso es una relación de consumo. ¿Me siguen? Es mucho más amplio y mucho más general. Por eso dije, todos somos consumidores y todos tenemos para aportar. En mi caso particular, chicos, me tocó muchos años trabajar como conciliadora de COPREC. Creo que se los dije también en la clase anterior. COPREC era a nivel nacional, es decir, yo tenía una matrícula que podía participar en conciliaciones como eran virtuales. Esto lo tenía desde 2015, así que la cantidad de años que hice conciliaciones, ¿sí? Y en este caso podía tener gente como de Ushuaia, como de Salta, ¿sí? Lo importante era ver que uno hacía el reclamo, el sistema me sorteaba, ¿sí? Y después en algunas oportunidades tenía posibilidad también de que me elijan. Ponían mi matrícula y me elegían como conciliadora de consumo. ¿Cuál era la particularidad de esto? Primero, si el sistema le daba viabilidad, si existía la relación de consumo. ¿Me siguen? Después, los consumidores podían venir sin abogado. ¿Está bien? Entonces, mi carácter como conciliadora, si bien era una tercera imparcial, en general siempre tenía que tener una mirada ¿a quién? Al más débil. Y en este caso, al pro indubio consumidor, ¿sí? Como tenemos pro indubio reo, tenemos pro indubio consumidor. Entonces, mi posición, de alguna manera tuitiva, sin perder mi imparcialidad, era del lado del consumidor. Y después tenía, por otro lado, lo que tiene que ver con las compañías que eran requeridas, que en muchas ocasiones, la que iban en el tope, chicos, en ese momento eran las agencias de viaje, cuando fue el tema de la pandemia, había explotado al mundo, Despegar, bueno, esos estaban llenas, con viajes reprogramados, con viajes cancelados, todo eso un montón. Pero después tenía mucho bancos, telefonía celular, prepagas, ¿sí? Entonces ahí entraba toda una cuestión donde los abogados que se presentaban, los apoderados de la empresa, venían muchas veces con instrucciones como para, la famosa frase era, sin reconocer hechos ni derechos, y al solo efecto conciliatorio, te doy X cantidad de dinero, por ejemplo. Y la gente muchas veces aceptaba, porque al ser montos chicos, ¿sí? Porque una de las características era que el monto no tenía que superar, en ese momento creo que eran 52 salarios mínimos y vitales, o sea, había un tope para eso. Les estoy hablando de COPREC, ¿eh? Vuelvo a ponerlos en contexto. Y muchas veces las empresas, si no venían, tenían multas, y les convenía más arreglar que ir a juicio. Y la gente que muchas veces no estaba con abogado, me pedían a mí que yo intervenga, yo les decía, yo no los puedo asesorar, puedo colaborar con ustedes para llegar al acuerdo. Una vez que se cierra sin acuerdo, van a tener que ir con un abogado de su confianza que les diga los pasos a seguir. Yo no podía asesorarlos, ¿me siguen? Entonces, esto funcionó muy bien durante mucho tiempo y ahora les cuento la segunda parte, pero quería escuchar no sé si levantó la mano Santiago o Martín, porque tengo dos manos levantadas, pero me parece que Santiago ya habló. Perdón, Martín. sí, yo había levantado la mano, perdón que interrumpa, no quería interrumpir la clase. No, justo Dale. te quería comentar que yo interactué con COPREC, justo había hecho un reclamo hace un par de años, había realizado una compra online, en realidad no la había hecho yo, pero sí era mi tarjeta. La cuestión es que se habían quedado sin stock del producto, entonces, bueno, habíamos gestionado el reembolso, pero nos habían mandado como un comprobante de que se iba a hacer el reembolso, pero el reembolso nunca llegó. Y nos dejaron de responder, empezamos a hacer el reclamo, nos dejaron de responder, entonces ahí me encargué ya de hacer el reclamo formal. Me contactaron de COPREC, un conciliador, me pidieron que suba toda la documentación, subí toda la documentación correspondiente, me fijaron una fecha y hora de audiencia, me conecté, había prendido la cámara, nunca apareció nadie, entonces después me encargué de enviar un mail, me respondieron el mail y después llegó el reembolso. Entendí como que, bueno, se cerró el caso porque, bueno, aceptaron que ellos estaban mal. Bien. Pero fue algo así, por lo que recuerdo. Pero tuviste que armar todo el aparato para poder llegar a obtener lo que vos querías. Sí, hice todo lo que correspondía. ¿Y el conciliador te contactó o no? ¿O te apareció el reembolso y listo? Sí. No, solamente me había contactado para la audiencia, me había pedido que suba toda la documentación y después nunca más me respondió, le pregunté en qué había quedado, pero no. No te contestó. Pero bueno, yo recibí el reembolso, así que me quedé tranquilo. Y lo dije no hablan muy cerrado. bien de los conciliadores. Yo contesto siempre, que sépanlo. Pero no estamos tengo los mails todavía, ahí recién entré a mirar, tengo los mails y todo.
Los mails, pero nunca te contestó ni la parte ni el conciliador. No, excepto para pedirme, para avisarme, notificarme de la Entendí. audiencia y que suba la documentación, Entendí. después ya no me respondieron más. Bueno, una pena, realmente no habla bien de ese conciliador, pero no me interesa. Lo que te digo es que en mi caso, cuando venían, sí, así, muchos casos parecidos al tuyo, y si no se presentaba en la primera audiencia, yo fijaba una segunda audiencia, notificaba por mail, por WhatsApp, por todos los medios, y aparecían, los traía debajo de las piedras. ¿Vieron eso cuando ven los morosos incobrables? Y los buscaba. Y después llegaba el acuerdo, porque si llegaba el acuerdo, la empresa me pagaba a mí. Imagínense que mi interés era, yo trabajo por mi cuenta, por lo tanto, mi idea era poder llegar al acuerdo y en eso que la empresa me pague. Así que yo te hubiera respondido al mail, Lucas. Así que bueno, perdón, Martín, te cambié de nombre. Bueno, más allá del chiste, ¿quién más había levantado la mano por ahí? Me pareció. Ah, no. Profe, ahí le pregunto algo. Justo que usted ha dado un ejemplo, yo he estado leyendo y justo que usted ha dado un ejemplo. En el caso de usted, ahí, cuando trabajaba, ¿no comprende dentro de lo que es el marco del proveedor por ser un profesional liberal? A ver, ¿cómo es eso? Me gusta el desafío. ¿Cómo? Dentro de los profesionales liberales, ¿sí? Estaban exentos porque tienen título universitario o matrícula. En ese caso que usted estaba brindando sus servicios, ¿enmarca dentro de la figura de proveedor o no? Ah, es buena la pregunta. No entra dentro de ese marco, porque así, por ejemplo, desde una cuestión impositiva, yo, por ejemplo, dentro de mi profesión liberal, estoy exenta de pagar ingresos brutos, por ejemplo. ¿Está bien? Dentro del ámbito de CABA. ¿Bien? Ahora, con respecto a, no puede venir alguien a exigirme a mí, ¿está bien? Como si fuera yo proveedora de ese servicio, en el sentido que podría haber firmado un contrato de locación de servicios, ¿está bien? Si un cliente viene a reclamarme a mí, no viene en carácter de consumidor usuario, sino que sería como, en este caso, daños y perjuicios, como si fuera un juicio de mala praxis profesional. No como si yo soy proveedora, te entendí la pregunta, tiene que ver con eso. Nunca me pasó, chicos, por suerte, gracias a Dios, nunca me pasó que me reclamen por mala praxis, pero la relación sería, en ese caso, como una locación de servicios. ¿Me comprendés? No entraría dentro de ser proveedora, por lo tanto, no me ampararía la ley de defensa del consumidor. Me ampararía sí, el derecho civil, en este caso, como daños y perjuicios. ¿Está bien? Gracias, profe. Gracias por la aclaración. No, por favor. Y espero que no me pase. Pero está muy bien. Bueno, chicos, estamos entonces, bien, me gusta cuando empiezan a contar los casos. Cuando les dije que estábamos en el ámbito de COPREC a nivel nacional, luego que sale COPREC, entra en mi caso, y hablo de mi caso que estoy en CABA, y para los que están en CABA, tienen la aplicación Mi Reclamo, ¿sí? Mi Reclamo es también, necesitan venir con abogado, también son las mismas empresas, pero la verdad es que no funcionan de la misma manera de COPREC. Les digo la verdad, no sé si porque las empresas no vienen o porque yo las sigo buscando, obviamente, pero la notificación es por TAC, como trámites a distancia, ¿sí? Y en general, bueno, como ya les digo, son bancos, son me ha pasado con prepagas, ¿sí? Y incluso con vendedores comunes, que en ese caso aparece Mercado Libre, creo que lo nombraron por ahí, como la figura del nexo, pero también está el vendedor proveedor, que vende a través de Mercado Libre, ¿está bien? Ahí vamos a ver que la relación de consumo es más compleja, pero ahí vamos a ver también que existe lo que se llama la responsabilidad solidaria. Es decir, yo como consumidor puedo no saber dónde lo puedo notificar al vendedor, en este caso, pero sí a Mercado Libre. Y Mercado Libre muchas veces tiene que responder en la audiencia de conciliación de consumo y en todo caso, si lo ve viable, ofrecer. ¿Sí? Me pasó hace poco con un caso con Mercado Libre de una persona que le suspendieron la cuenta. Le suspendieron la cuenta sin una cuestión aparente. Había hecho, creo que una transacción, pero después devolvió el dinero. No me acuerdo bien exactamente, pero es como que quedó en una lista negra. Mercado Libre, no sé si algunos chicos acá trabajan en Mercado Libre, vieron que está relacionado a Mercado Libre, Mercado Pago, todo el mundo ya no anda con billeteras virtuales en todos lados. Y en este caso no había. El abogado que se presentó a Mercado Libre era un abogado externo, por lo tanto no tenía ni idea. Bueno, se elevó el reclamo, se hizo reclamo administrativo, se hizo reclamo jurídico,
nada. Lo que queda ahora es expedita la vía judicial, por lo tanto es iniciar la demanda. Pero era como aparecer en una lista negra que no se sabe por qué. Ese es el tema. El consumidor decía, bueno, al menos saber por qué me pasó esto, por qué es que me suspenden la cuenta de Mercado Pago. Yo trabajo en Mercado Libre. Ay, Martín, habilita el micrófono, me interesa. ¿Tenés reclamos así? Supongo que sí, Martín. No, ¿Martín no, tenía pero estoy en la micrófono? parte comercial, estoy alejado de esa ¿No parte. escuchaste nunca hablar de reclamos así de cuentas suspendidas? Sí, sí, todo el tiempo escucho, pero sí, eso sí lo escucho mucho, pero no tengo influencia en eso. Ok. Escucho de parte Pero- justamente de nuestros clientes o comercios que por ahí se quieren abrir una cuenta y no pueden porque tienen bloqueada, suspendida, Ahí está. un montón de cosas. Sí, hay por ahí el consumidor lo que hace mucho es denunciar por estafas o por ahí hoy en día se desconoce mucho la compra, hay mucho de eso, entonces Mercado Libre o Mercado Pago en forma de protección es como que bloquea la Exacto. cuenta y en algunos casos funciona muy bien porque me ha pasado con un conocido que iba a ser estafado y Mercado Pago cuando le iba a hacer la transferencia le avisó dio cuenta. posible estafa y se dio cuenta Bueno. que era una estafa en realidad porque empezó. Pero a Bien. veces pasa esas cosas que sí le suspenden la cuenta y es un problema para el Claro. comercio porque trabaja. Caen en la volteada. Claro. Sí. Hola, ¿se Algunas cosas escucha? funcionan muy bien y otras no. Perfecto, Martín. Sí, Jessica. Hola. Sí, gracias. Ay, Martín. qué bueno, gracias. Estuve probando el micrófono bastante tiempo, perdón, no quería interrumpir. Vamos. Perdón. No, me quería presentar también. Y yo justo Adelante. también escuchaba y trabajo en el Banco Provincia y es Ahí también está. todo el tiempo, un montón de casos, me pasa igual también. Se hacen bastante bloqueos de las cuentas. Y esa es, bueno, es un poco la relación que tengo, es una materia que me importa muchísimo porque la realidad es que viene muy seguido y es Total. la defensa del consumidor es todo el tiempo, bueno, yo de mi lado trato de tener el trato más digno y la mayor información que le puedo dar, pero bueno, es una materia que me interesa mucho. Así que bueno, pero es verdad esto de la cantidad de estafas y los bloqueos que tenemos de las cuentas en el banco es muchísimas que se hacen por Excelente, todo esto. Jessica. Excelente. Tenés voz de Bueno, locutora, Jessica. escuchame, pues, no quería interrumpir, me quería presentar, pero no me andaba el micrófono, y bueno, No perdón, pasa esas cosas. nada. Ahora te presentaste y Perdón. muchas gracias por eso y se escuchó muy bien. Y se van a llevar varios tips de acá, como decís vos, tanto para el trabajo como para la vida. Así Sí, que vamos a intentar hacer eso, aproximarlos a esa parte. Así que bueno, gracias Jessica por tu participación. María Noelia también dice, yo trabajo en un banco y es tremendo el trabajo que hay en cuanto a estafas y reclamos. Chicos, acá nos vamos a quedar hasta las 10 de la noche, así que quédense tranquilos porque todos sabemos del tema y que hay mucha información para dar. Buenísimo. Bueno, ¿quién más levantó la mano por ahí? Veo manos levantadas, pero lo que pasa es que se me bajan enseguida, después no puedo ver quién es. ¿Santiago ya habló o no? Porque está levantado hace 1000 años, Santiago. ¿Ya está ok? No, es la mano de hace 20 minutos que nunca se La fue. mano levantada es de Santiago, profe. Yo acá la veo. Y yo la veo también, pero ¿Santiago la levantaste nuevamente o quedó de aquel momento? Fue hace 20 minutos, pero no se fue nunca. Ah, no se bajó, no me mareen, chicos. Encima que son un montón, me levantan manos. Todo bien, era un chiste. ¿Y Marcos? ¿Marcos también habló? Se baja. Perdón, Ay, la sí. misma manito apretás y se baja cuando hablas. ¿Yo la tengo que apretar? No, al chico le digo, de los que levantaron la mano. Ah, ok. se queda levantada, Porque yo tengo un después- iconito ahí que dice manos bajadas. Eso puedo apretar yo ahí, ¿no? A ver. Claro, o ahí mismo puede bajar. No bajan. Ahí se bajan. Perdón con la parte tecnológica, a veces me cuesta un poco. Bueno, muy bien. Entonces, chicos, para volver a meternos en tema, gracias a todos por los que participan, ¿qué nos pasó en un momento? Las instituciones tradicionales justamente del derecho civil, que es donde surge todo este tema de defensa del consumidor, resultaron insuficientes. Es como que ya el tema se empezó a exceder, ¿no? Como hablamos también recién del derecho marítimo, ¿no? Como tiene otras aristas. Bueno, se empezó a ver con defensa del consumidor, e incluso cuando empezó a trabajarse este sistema COPREC que les cuento, se empezaba a hablar de un fuero diferente al resto, un fuero diferente a lo que es civil, comercial, y se empezó a hablar del fuero del consumo, de las relaciones de consumo. Y en el gobierno de la ciudad hay un fuero especial que las actas que yo firmo sin acuerdo, es decir, expedita la vía judicial, sirven tanto para iniciarlas en la parte comercial como en este fuero del gobierno de la ciudad. ¿Sí? Así que este es otro dato importante también, porque tengo muchos abogados requirentes que
o hacen la mediación privada o lo llevan por el lado en su momento de COPREC y ahora en mi reclamo, y luego lo inician en el fuero de consumo del gobierno de la ciudad. Que cuando yo recién empecé a capacitarme y a estudiar, parecía como algo impensado, hacer un fuero nuevo, ¿cómo podía ser? Bueno, finalmente, fuero contencioso administrativo, exactamente, Santiago. Contencioso, vieron que tengo un problemita yo con el administrativo, que ya les conté, es así, contencioso administrativo y relaciones de consumo. Exactamente, gracias, Santiago. ¿Vos trabajás ahí, Santiago? Porque ahora tengo gente que trabaja por todos lados, ¿no? Sí, genial. Santiago, habilita el micrófono, contanos. ¿Podés habilitar el micrófono o escribir? Sí, ¿qué tal? Adelante, contanos. Muy bien, ¿trabajás en el gobierno de la ciudad? No, en el Ministerio Público del Poder Judicial de la ciudad, en el Ministerio Público Tutelar. Perfecto. Que tenemos dos fueros, contencioso administrativo y tributario, relaciones de consumo y penal, contravención de la ley y faltas. Excelente, bien. Y ahí Lucas está poniendo, ¿no es tributario también? Sí. Sí, sí. Bien, tributario también, Lucas. Genial. Sí, me falta eso. Perfecto. ¿Y vos qué haces, Santiago? ¿Tenés reclamos de consumo? No, es que es más contencioso administrativo. Es más raro lo de tributario, lo de consumo. Ok. Igual ¿Y yo vos no estás en yo estoy en el foro penal igual. En el foro penal, ok. Más complejo también, pero bueno. Perfecto. Bueno, gracias. Vieron que cada cosa que digo salta alguno diciendo, yo trabajo acá, está muy bueno, porque no me dejan mentir además. Entonces, habla del fuero directamente. Muy bien. Y lo de Mercado Pago, cuando les dije lo mismo. Bueno, entonces, como empieza, digamos, de alguna manera, todo lo que son las relaciones contractuales, y empiezan a aparecer otros aditamentos, como pueden ser desde las redes sociales, las plataformas digitales, la publicidad, justamente la tecnología, ¿está bien? Tiene que ver con esta cuestión que irrumpieron, de alguna manera, desdibujando las fronteras del derecho privado, ¿sí? El derecho privado es como que tenía como su casita armada y de repente todo esto empieza a hacer mella por varios lados, ¿me siguen? Entonces, en nuestro país, lo más importante fue cuando, a partir de los años 80, se empieza a hablar a través de los autores, en este caso Moisés Iturraspe, que fue uno de los que yo estudié también con su libro, y Gabriel Stiglitz, que también se los nombré, quienes sentaron las bases como doctrinarios para la famosa ley 24240, ¿sí? La ley que es nuestra ley de cabecera de la materia que estamos, ley de defensa al consumidor. Después vamos a ver que tenemos también otras leyes que van a ser complementarias, las regulaciones de relaciones de producción y consumo más específicas, las que tienen que ver con observatorio de precios y disponibilidad de insumos y bienes, en los sistemas de resolución de conflictos de donde surge el COPREC, ¿sí? Que ya no está más, pero también se los nombro. Los de libre competencia, también vamos a ver esas cosas. Acá es importante, y se los voy a leer específicamente, el artículo 3, ¿sí? Que dice que relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor usuario. Repito, relación de consumo es el vínculo jurídico, ¿sí? Encuadrado jurídicamente, entre el proveedor y el consumidor usuario. Después nos dice que las disposiciones de esta ley, ¿sí? Se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo. En particular, la ley 25.156, repito, 25.156, de defensa de la competencia, y la ley 22.802 de lealtad comercial, las que habíamos nombrado también en la primera clase. 25.156 y 22.802. ¿Estamos de acuerdo? Ya te doy la palabra, Gustavo. A las que en el futuro las reemplacen, ¿sí? En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley, prevalecerá la más favorable ¿a quién? Al consumidor. ¿Está bien? Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado a sí mismo por otra norma específica, ¿sí? Depende de qué rama hablemos. Gustavo, te escucho. Profe, disculpe. La ley, la 25.156 estaría derogada por la 27.442 y la otra, la de lealtad comercial, la 22.802, que está derogada por un decreto que es el decreto del 2019. 74/19, exacto.
¿Es así eso, doctora? Sí, es así, es así. Sí. Yo lo que estaba leyendo era el artículo 3 de la ley, y en la ley figura o las que en el futuro las reemplacen. Esa era la parte que entra a lo que vos decís, Miguel. Muy bien. Gracias, Miguel. doctora. Gustavo, perdón. Miguel estaba. Miguel, ¿querías hablar? Sí, está derogada, o sea, está sustituido por la ley 26361 del 2008. Ese artículo. Ese artículo. El artículo 3, la primera parte no. La primera parte que habla de relaciones de consumo. Solamente la parte que nombra las leyes y que luego dice las que futuro las reemplacen. Sobre todo el decreto del 2019. ¿Bien? Ahora lo vamos a ver también. La nueva normativa. Gracias, Miguel. Bien, entonces, en esa parte nos regimos por la ley 24240 y por las leyes análogas, y en ese caso también van a ver que en el módulo van a encontrar una pirámide, ¿sí? Donde vamos a tener este derecho al consumidor, ¿sí? Y vamos a tener el elemento subjetivo y el elemento objetivo. Artículo 3, ahí está, gracias, Marcos. Genial. Y tenemos esta, la que futuro la reemplace. Gracias, Marcos. Bien, tengan a mano también la ley, así vamos corroborando estos datos. Elemento subjetivo, justamente las personas, ¿sí? El consumidor y el proveedor, que van juntos con el artículo 3 en la primera parte, donde habla de relación de consumo. Después tenemos el elemento objetivo. El elemento objetivo van a ser las cosas, los bienes, los productos, los servicios. Acuérdense siempre que hablamos de consumidores y usuarios, ¿sí? Porque también hablamos de servicios. En otra parte de los módulos vamos a hablar de los servicios públicos, de los servicios privados, ¿sí? Y cómo se relacionan con los proveedores. Después vamos a tener que dentro del derecho del consumidor va a haber estos principios propios, como hablamos la otra vez, que va a tener que ser el carácter tuitivo, el carácter de protectorio, de cuidado, ¿sí? Del consumidor y el consumo sustentable. También vamos a tener en cuenta el principio de orden público. ¿Para qué nos sirve el principio de orden público? Para lo que tenga que ver con la seguridad jurídica, ¿sí? Para todo lo que esté dentro del marco jurídico. Sí, Miguel, adelante. Profe, comentarle que yo trabajo en un municipio. Sí. Y bueno, tengo por ahí una cantidad de años importante trabajando en esto de lo que es la legalidad. Si bien no existe lo que es una dirección de lealtad comercial, como se llama, no está adherido el municipio a estas normas. Al ser una normativa nacional en la provincia de Neuquén, ¿se puede aplicar o específicamente no es de...? Se Bien. entiende que nosotros Entiende nosotros tenemos la norma madre de administración, que es la ley provincial número 53, y que dice que cada municipio, en este caso pasados a segunda categoría, es autónomo para dictar sus leyes, y en este contexto no hay lugar para el reclamo, no hay un lugar de defensa del consumidor específico. ¿Qué se podría hacer? Te entiendo la pregunta, está muy bien. Bueno, el tema es el siguiente. Esto tiene que ver también con el orden público y la seguridad jurídica, lo que vos estás preguntando, Miguel, porque más allá de cuestiones específicas, las leyes específicas o del municipio o de alguna asociación o de donde fuere, ¿sí? Nunca tienen que estar no tienen que ser contrarias con la ley madre, ¿sí? Y nuestra ley madre, para el caso, dentro de la cuestión piramidal, tiene que ver con la Constitución Nacional. Y ahora voy a leer justamente el artículo 42 que habla de eso, y luego de eso tenemos que el Código Civil y Comercial de la Nación. Y luego de eso vamos con la Ley de Defensa del Consumidor. Después de eso, sí puede haber leyes que sean específicas de cada tema. Acuérdense, chicos, que les dije también en la primera clase, y lo vienen ustedes viendo desde Derecho Civil especialmente, que tiene que ver con que las leyes son macro, ¿sí? Las leyes son abarcativas. Luego, cada caso particular, y para eso también existen las reglamentaciones de la ley, ¿sí? Donde ahí sí se apunta a cuestiones específicas donde va a ser aplicada la ley. Como bien dijiste vos, es una ley nacional. Por lo tanto, cualquier otra situación que sea local, vamos a decir,
no puede contrariar la ley nacional. No sé si pasa esto específicamente en Neuquén o en tu municipio, pero eso tendría que ser determinado que es una ley nacional y no puede ser incumplida. ¿Me comprendés? Si no, se estaría Claro, contrariando hasta presentar un amparo cuando se vulneran garantías constitucionales. ¿Me claro, comprendés? tenemos un caso específico, por ejemplo, qué sé yo, multas de radar que no están homologados. Claro. En O multas los, en ruta, también puede pasar, sí. claro, Sí, si bien tenemos una ley madre que es la 24449, que reza sobre qué es lo que está permitido o no, tenemos decretos reglamentarios cuando se notifica de una infracción, no solo en Neuquén, sino en este ámbito, digamos que hay otras provincias, por ejemplo, en Córdoba, que te hacen una multa de un radar que te para a los 10 kilómetros, que no se ajustan a derecho en ningún contexto, también es parte de que no se respeta la lealtad comercial, si vos querés en este ámbito decir, me hago un descargo y puedo enunciar las normas vigentes. Miguel. Por poner un ejemplo, digo yo, Muy bien. nada más en ese contexto que se estaría faltando. Está muy bien. Está buena tu participación, te agradezco. No quiero que se desvíe el tema, pero lo que me estás diciendo es importante también, y gracias por tu participación, sobre todo para traer esto de la lealtad comercial, porque justamente, como decís vos, una de las cuestiones que procura esta lealtad comercial, que también la vamos a ver después en profundidad, asegurar justamente que el consumidor disponga de información. Hay una cosa específica, chicos, habrán escuchado hablar alguna vez de la famosa publicidad engañosa, ¿sí? El consumidor tiene que estar informado y este deber de informar es una de las pirámides también del principio de buena fe. ¿Está bien? Esa lealtad comercial a la que se refería Miguel, que está muy bien, tiene que ver con esto. Volvemos a la pirámide, como les decía antes, y a lo que tiene que ver con como una especie de, más que pirámide, perdón, pirámide está en la otra parte del módulo. Esto sería más que nada un cuadro sinóptico, ¿sí? Donde lo ven estos principios propios. Estábamos en la parte de orden público. El principio, como les dije antes, de pro consumidor, ¿sí? Siempre a favor del consumidor, sobre todo por esta asimetría que les contaba desde el principio entre consumidor y proveedor. Los principios de trato digno y equitativo, esto parece como una cuestión más moral, pero tiene que ver con esta cuestión, ¿sí? De ¿por qué me tendrían que tratar mal? Justamente el trato digno tiene que ver con uno de los derechos personalísimos que también lo habrán estudiado al principio de la carrera, el honor, la dignidad, el buen trato, ¿sí? Los derechos personalísimos inherentes a todos los sujetos de derecho, ¿está bien? Que excede el marco de consumo. Pero está puesto también que el consumidor debe recibir este trato digno y equitativo. Esto también está en la ley, ¿sí? Después vamos a tener que estos principios que forman parte de estas normas específicas, vamos a tener como las fuentes internas, ¿sí? De lo que tiene que ver, como dijimos, Constitución Nacional, ya voy, Jessica, Código Civil y Comercial, Ley 24240 y lo que tiene que ver con la ley de competencia, ¿sí? La leal competencia. Y por otro lado, la fuente convencional o la fuente que va de alguna manera extendiendo el territorio, que es el Mercosur. Bien, todo lo que tenga que ver con los tratados dentro de los países que pertenecen al Mercosur, que pertenecemos al Mercosur. Sí, Jessica, te escuchamos. Sí, profe, buenas tardes. Y acá también, buenas tardes, acá también entra la parte esta de la protección también de la salud, justamente, porque no puede haber un riesgo para el consumidor. Más allá también de lo que decía usted del derecho a la información que debe recibir el consumidor y como que tampoco puede renunciar a sus derechos también, es lo que estuve leyendo en el módulo, la irrenunciabilidad, y también estaba leyendo en el módulo, porque lo estaba viendo, las garantías legales en cuanto a si el producto es nuevo, si el producto es usado, y la cantidad de meses, o sea, si es nuevo a de 6 meses, usado a 3 meses, también tiene el alcance ese. Exactamente, muy buena tu participación y eso también como que son plazos perentorios, ¿no? Sí, o sea que la ley va a proteger entonces los bienes, los servicios, ya sean nuevos o usados,
pagos o Y los gratuitos. Exacto. Y los objetos. También los objetos. Bien, Buenísimo. gracias, profe. Muchas gracias. No, gracias a vos. Muy interesante. Me gusta cuando participan. Dale, Miguel. ¿Estás por ahí, Miguel? Sí, ¿Querías sí. hablar? Sí, adelante. Consulta. Hablando esto de lo que es comercio, voy a hacer una pregunta que tal vez no esté dentro del contexto. A ver. Yo empleado en una empresa, ¿bien? Sí. Mediante un Sí. contrato de trabajos. Se crea una relación comercial, ¿verdad? Porque la empresa... Laboral y no se tomaría como comercial, en este caso si yo brindo un servicio específico Sí. y a mí me pagan por ese servicio, ¿verdad? Sí, pero vos empezaste diciendo una relación laboral. ¿Cuál es la pregunta puntual, Miguel? Por ejemplo, yo tengo un contrato de trabajo por una relación laboral donde yo le vendo a una empresa mis servicios profesionales. Sí. O sea que es un contrato de trabajo, no lo puedo tomar como que fuera algo comercial, ¿verdad? A ver si nos ordenamos. Espera. Hay muchos contratos que tienen, por ejemplo, lo que podría ser una persona monotributista que factura, ¿sí? Y que de alguna manera no está una relación laboral, pero muchas veces se toma como una relación de laboral encubierta, ¿sí? Me ha pasado casos también así. Ahora, si un profesional o uno que presta servicios factura también a la empresa, lo que hace es un contrato, lo que se llama locación de servicios, es decir, le da ese servicio a la empresa y eso pasa también por la cuestión civil y no laboral y no comercial. Acá estamos en otra faceta que es la relación de consumo. No tiene que ver ni con lo laboral, ni con lo civil, ni con lo comercial. ¿Se entiende, Miguel? Entiendo. Perfecto. Muy bien, seguimos. Si es servicio profesional, profesional con S, Nicolás, con matrícula sería dentro de las profesiones liberales, tal cual. Profesiones liberales, que era lo que hablamos al principio. Bien, muy bien. Bueno, chicos, como decíamos, no pasa nada. El derecho del consumidor es receptado por la ley 24240, como dijimos, en el año 93, ¿sí? 93. Justamente nace y empieza a tener esta cuestión de equilibrar estas contrataciones entre el consumidor frente a un proveedor fuerte, ¿sí? Eso lo van a ver mucho durante todo el módulo, que habla todo el tiempo de esto, de esta relación asimétrica, de esta relación desigual, ¿sí? De los intereses contrapuestos, ¿está bien? Bien, y también es recepcionado, como decíamos, adquiere raigambre constitucional bajo el título Nuevos Derechos y Garantías. Acá les voy a leer el 42, que es importante. Pero también es recepcionada por nuestro Código Civil y Comercial y este derecho del consumidor, que cuenta con un capítulo específico, a diferencia de lo que era el Código Velezano, ¿sí? El Código de Vélez. Entonces también se incorpora de acuerdo a la nueva normativa. ¿Bien? Entonces, en el 42 que les busqué acá tenemos en la Constitución Nacional, chicos, los consumidores, esperen que la letra chiquita, los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en las relaciones de consumo a la protección de su salud. Muy bien lo que decía Jessica también. Seguridad e intereses económicos. Tenemos las tres cosas. A una información adecuada, lo que les dije yo recién, el deber de información. Y veraz, trato digno y se ve también en esta palabra veraz, que tenga veracidad, ¿sí? Que sea fidedigno. A la libertad de elección, esto tiene que ver con el libre albedrío, esto también es importante, como si se pusieran varios derechos en juego acá, ¿no? Y dice, y a condiciones de trato equitativo y digno, lo que les comenté antes. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo. Miren qué interesante, ¿no? Educar para el consumo. Yo creo que no todos fuimos educados en algún momento para consumir, para ser buenos consumidores. Hay consumidores compulsivos, hay gente que va a las ofertas y que parece como así todo. Esto también es importante, ¿no? Educar a las generaciones que nos siguen. A la educación para el consumo, a la defensa de la competencia, ¿sí? Contra toda forma de distorsión de los mercados. Al control de los monopolios naturales, importante, y legales,
el de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, lo que hablamos antes, también entra en las relaciones de consumo. He tenido también mediaciones conciliaciones de consumo con Edesur, con Edenor, con Metrogas, de todo. Chicos, y dice, a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. También tuve con ellos. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y en los marcos regulatorios a los servicios públicos de competencia nacional, previniendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control. Acá tenemos también esta parte de poder de policía. Bien, así que Constitución Nacional, chicos, importante. Código Civil y Comercial, importante. Bien, ¿alguna duda? Ay, ¿quién lo copió acá? Esperen que se me fue quién lo copió. Marco, buenísimo. Gracias. Dale, Profe, y Jessica. acá también entra, que también lo leí en el módulo, la parte del arrepentimiento, puede ser. Leí de que una vez que realizas las compras telefónicas, tenés un cierto plazo, creería, de 10 días, que lo leí, donde podés arrepentirte desde que tenés. ¿Puede ser? Y sí, lo podés devolver con determinadas características y eso lo vamos a ver específicamente plazos y condiciones de devolución cuando hablemos del consumidor y esa parte bien específica de lo que es la relación de consumo. Sí, es así. Claro, muy bien, Jessica. la devolución o el descuento, o también el redondeo del vuelto, digamos. Exactamente, también lo vamos a ver. Sí, gracias, Jessica. Sí, Miguel, ¿qué querías decir? Profe, este artículo de la Constitución específico también aplica para lo que son las leyes del Mercosur, o queda también un aplica el poco... Mercosur. Aplica el Mercosur en lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con las sanciones específicamente, ¿sí? Tienen prioridad porque tienen regambre constitucional. Si mal no recuerdo, en el módulo leí que también los países que integran pueden dictar sus normas. Por supuesto, pero sea, tienen que ver con este tratado del Mercosur, sobre todo, ¿sabes cuándo? Desde la reforma del 94. ¿Está bien? Bien, sí, por Acordate eso. que la ley es del 93 y la reforma constitucional es del 94. Por eso tiene que ver también que entra el Mercosur. ¿Bien? Entra en Mercosur entonces. Y ahí hay distintos, por ahí hay distintas normas que a mi criterio no las entendí bien dentro de la legislación en el Mercosur, que son medias ambiguas en este sentido, pero es muy finito de hilar. Miguel. No te marees con eso y no vayas a la cuestión finita, porque acá lo importante es tener en cuenta lo de la ley 24240, que es nuestra ley macro. Todo lo que tenga que ver con el Mercosur entra dentro de derecho comparado. Y no es importante que vos lo tengas en este momento cuando uno empieza a ver que hay un montón de cosas para descubrir. Acá centrate más en la parte que tiene que ver con defensa del consumidor dentro de nuestro marco normativo. ¿Está bien? Bien. Disculpe, para no marearte más. Disculpe. No, pero no me pides disculpas. Al contrario, si hay algo que yo no sé, te voy a decir, mira, lo averiguamos para la próxima. Quédate tranquilo, Miguel. El tema es que también es mi función encuadrar en dónde vamos a estar ubicados. ¿Me comprendés? Así que no tengas ningún problema. Bueno. Perfecto. Chicos, siempre que pueda responder, yo les voy a responder. Entonces, les decía, todo lo que tenga que ver con esta cuestión desde el interés comunitario, desde el deber de información, desde el trato digno, son a partir de esta nueva ley que vamos a dilucidar y vamos a ir desentrañando a medida que pasen las clases. Empecé a hablar de corrido, empezaron a hablar uno y otro, pero en ningún momento, supongo que lo sabrán, pero lo vuelvo a decir, a veces hablo demasiado rápido y voy a bajar un poco. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Perdón que no lo hice antes, empecé a hablar de corrido, pero supongo que si no, alguno me hubiera parado y me hubiera preguntado. ¿Se entiende? ¿Me entienden de dónde vamos a partir defensa del consumidor y derecho al consumidor y al usuario? ¿Sí? Bien, si no cualquier cosa, me preguntan. Bien.
Avanzando en el módulo, chicos, vamos a ver también que vamos a tener los fundamentos de esta defensa al consumidor, este principio protector intuitivo, como les digo, la vulnerabilidad del consumidor, esto van a ser como los titulares, que ustedes después lo van a poder desarrollar en el módulo, lo que me interesa es que se lleven de acá, es este carácter que empieza a excederse dentro del marco civil para pasar a ser un tema específico, ¿sí? Defensa al consumidor. Tambusi, chicos, sostiene que este principio de orden público, el principio que les nombraba antes, dentro de la seguridad jurídica en la que estamos, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, es una máxima fundamental para la vigencia del derecho del consumo, ¿sí? Para el derecho de los usuarios y consumidores. Es concebido como un derecho protectorio, como un derecho intuitivo, como les decía, que en realidad busca cuidar al más débil, ¿está bien? De alguna manera implica que esta relación de consumo se venga dando de esta forma y que incluso exceda incluso el marco de lo que tenga que ver con defensa al consumidor, ¿sí? Después vamos a ver también una cosa importante, que es el artículo 65, ¿sí? Que habla de lo que es el estatuto consumeril, le dicen, de orden público. Y se los busque acá específicamente para que lo tengan en cuenta cuando tengan a mano la ley y vayan leyendo. Sí, Nicolás, ya te dejo. Espérame que quería darles un segundo, ¿eh? La 65, acá, miren chicos. Dice, la presente ley es de orden público, ¿sí? Y dice, rige en todo el territorio nacional, esto era para lo que decía Miguel también, y estará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial en el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley dentro de los 120 días, bueno, a partir de su publicación. Esto era lo que le quería decir. Nicolás, te escucho. ¿Estás por ahí, Nicolás? No, una consulta, sí, pero me acordé, porque yo tengo dentro, como consumidor, voy a hacer esta pregunta, Sí. hay un gris, noto yo, por ejemplo, voy a dar un caso que es bastante frecuente. Vos comprás un pasaje aéreo, y voy a nombrar la empresa, Flybondi. Sí. Lo suspenden a los Sí. vuelos siempre. Es imposible que te reconozcan o que te devuelvan el dinero, o si cambias el vuelo, tenés que pagar siempre un costo que es casi como pagar de vuelta el boleto, o si cambias de día es más caro. Bien. Y ahí yo he intentado Sí. reclamos por múltiples vías y nunca he logrado nada. No lograste. Bueno, dos cosas te voy a decir. Primero, ¿cuál es tu pregunta? Que eso, por ejemplo, en el caso de los servicios, o puede ser la telefonía también, cuando un reclamo no prospera, sí, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Qué se hace? Exactamente. Es buena la pregunta. Bueno, ahí Santiago te pone algo. Justo para eso está este sistema intuitivo, para eso está esta materia, para que aprendamos a defender nuestros propios derechos y luego tratar de defender los de nuestros clientes o posibles clientes. Bueno, y la otra cosa que te iba a decir, que nunca te topaste conmigo como conciliador de consumo, porque cerré un montón de acuerdos con Flybondi, pero es verdad que son muy reticentes para venir y para poder. Ellos lo que hacen en las conciliaciones de consumo, y esto por fuera, esto no lo van a encontrar en el módulo, chicos, Flybondi, como cualquier otra empresa, ahora tenemos alguno que trabaja en Flybondi y nos puede contar también, pero si no, chicos, tiene que ver con pagan cuando están acreditados, ¿sí? Las distintas facturas por, no sé, me tomé un café y no sé qué, tuve que quedarme un día durmiendo en el hotel y excedía mi presupuesto, entonces, eso he firmado acuerdos que la gente acepta que les paguen lo que está estipulado ahí. Ahora, si vamos a la pérdida del pasaje y el daño moral, el daño psicológico porque tenía que llegar a tal hora, a tal momento, el lucro cesante porque tenía que dar una conferencia y no llegué en tiempo y forma, bueno, todo eso, chicos, no lo pagan en mediación ni en conciliación de consumo. ¿Qué tenés que hacer para eso? Y te tenés que ir a juicio. Es decir, con el acta cerrada, volvemos a la parte procesal de la situación, con eso se hace la demanda. Y ahí decide un juez, ¿sí? Ese sería como el caminito que tenés que llegar. ¿He cerrado conciliaciones con esos rubros y con esas cuestiones indemnizatorias? Sí. Pero esto te lo cuento no desde la teoría, sino desde mi práctica profesional, desde mi experiencia. Pero también sé de un montón de casos de gente que
perdió el pasaje, se lo cambiaron, se lo cancelaron, hicieron de todo, y ya te digo, sobre todo en pandemia. En pandemia tuve muchos casos así, por cuestiones obvias, incluso hasta por cuestiones climáticas, por cuestiones que se ve que llenan el avión y después hay sobreventa de pasajes, no lo sé. En ese detalle no me meto. Pero sí me ha pasado de cerrar conciliaciones con esta premisa. Y cuando no se cierran, el paso que sigue, respondiendo a tu pregunta, hay que iniciar la actividad judicial. ¿Me comprendés? ¿Respondí tu pregunta? No sé si está escribiendo ahí. Gracias, Nicolás. Y después Perfecto, Lucas perfecto. dice, Lucas, a ver, esperen, lo mismo pasa con los buques de pasaje. A Dayana era la que trabajaba en buques, ¿no? Sí. Y después dice, Lucas Ariel, dice, claro, pagan lo que les sale 2 mangos. No sé, Lucas, ya tanto no me meto. A ver, perfecto, dice Nicolás, listo. Miguel, adelante. Profe, yo tuve una situación, ¿no? Hace 2 meses con la empresa Flybondi. Y bien, me comuniqué, me cambiaron el pasaje. Cuando mandan el mail ellos, me dicen de esto de la diferencia. Me vuelvo a comunicar y le digo, bien, voy a iniciar el reclamo en donde corresponde, le digo, porque estás vulnerando mis derechos, le digo, vos no podés obligarme a Miguel, la pregunta pagar un concreta extra. tenés que ser más específico. Dale. Y no, me lo cambiaron y no me cobraron nada extra. Sí. No sé, ¿Y entonces? quizás me comuniqué con alguien específico, le digo, si no, pasame con el área de comercial, la alta comercial, o la Bien. asesoría legal, le digo, porque están faltando a mis derechos. Y bueno, ¿Y qué pasó? no, me lo cambiaron sin cobrarme un Te lo extra. cambiaron. Bien. Y vos en Tuve este caso, tu suerte. participación, tuviste suerte. ¿Y tu participación era, querías hacer una pregunta o querías contar tu experiencia? No, quería contar esa experiencia nada más con respecto a la empresa. Excelente. Buenísimo. Gracias, Miguel, por tu participación. Pero Esto me da... Sí. creo que por ahí pasa un poco también por no dejarlos que ellos hagan lo que quieran con tu... Está muy bien, defender los derechos. Miguel, lo que vos decís me da el pie para 2 cosas. Ahora le voy a dar la palabra a Roxana y la palabra a Marcos. Siempre que quieran contar sus experiencias o preguntas o lo que sea, me parece buenísimo. Saben que lo dije desde el primer día, todos van a tener posibilidad de hablar, los que quieren, o escribir o lo que sea. Lo único que les pido es que por respeto a la clase, por respeto a los compañeros, sean concretos, ¿sí? No me empiecen a contar la historia de su vida porque no tiene que ver con esto. Entonces, Miguel, para la próxima pregunta, perfecto. Experiencia, perfecto. Pero no con tanto detalle porque si no se va mucho y se dispersa la clase. ¿Estamos, Miguel? Y el resto también, ¿eh? No es solo para Miguel. ¿Bien? Para poner los puntos también para poder hablar de la clase en sí. Sí, Roxana, adelante. Hola, buenas noches. Profe, me surge la duda justamente ahora que el compañero mencionaba lo de Flybondi. Tenemos un caso, una actividad, que hay un temita parecido, que hay que plantearlo. Mi consulta concreta es, hay que, digamos, llegar a la instancia, a ver, ¿cómo lo puedo expresar? Debemos hablar con el comercio, por ejemplo, que comete este mal manejo de comercial y luego ahí pasar a defensa del consumidor y luego, si en defensa del consumidor no se resuelve, ir por la vía judicial. O sea, porque me recuerda mucho a derecho administrativo que hay que agotar instancias para pasar a judiciales. Entonces, es buena la pregunta. Bien. Y justo tenemos que resolver una actividad, algo así. Ah, mira, bueno, entonces vamos a ver la respuesta de eso a vivo. Está muy bien, Roxana. Bueno, el tema es el siguiente. No es condición sine qua non de tener que pasar por la vía administrativa para ir al foro del consumo. Sí es pasar por la conciliación para llegar a la acción judicial. Eso sí. Mucha gente agota la vía de administrativo, como en el caso justamente que estaba contando Miguel, que no necesitó de ninguna cuestión extra y con eso lo terminó. Ahora bien, si se sigue todo el caminito, también es viable. Mi consejo en general es agotar todas las vías posibles antes de para evitar el litigio, ¿sí? Justamente me parece importante esta apreciación que tiene que ver con esto, con
voy a una cuestión administrativa, no tengo ninguna respuesta, sigo por este lado, tampoco, hasta que, como le dije a Nicolás, bueno, lo único que te queda es iniciar la actividad judicial, ¿sí? Pero, respondiendo a tu pregunta puntualmente, no es condición sí o sí, pero de alguna manera agotar esas vías también te va a dar un parámetro para saber dónde diferenciar una cosa y otra. ¿Está bien, Roxana? Ok, bien. Marcos, ¿estás por ahí? ¿Marcos? Sí, profesora. No, quería hacer Sí. una consulta. Por ejemplo, uno adquiere un servicio con una empresa internacional, por ejemplo, con Temu. El reclamo lo hacemos acá en el fuero local, sería, en el fuero consumidor acá de la jurisdicción local. Ellos para operar deberían tener un representante en la Argentina, ¿no? Deberían, pero nunca me pasó con Temu, te voy a decir, conozco cómo es el tema, no sé exactamente en este caso si tienen un representante legal o no, pero justamente deberían, pero también a su vez te quiero decir que me ha pasado, yo no sé si lo comenté en este grupo, si no me dicen si ya lo comenté, perdón, me ha pasado en una mediación con Facebook Argentina. Facebook Argentina, no de consumo, chicos, sino una mediación privada, y que cuando vino la abogada de Facebook Argentina dice, no, pero en realidad hay que litigar con Meta de Estados Unidos. No iba a venir un abogado de Estados Unidos acá, no tiene nada que ver, pero entonces, respondiendo a tu pregunta, específicamente no sé de Temu, se supone que es una empresa que opera en el país, tiene que tener desde un lugar físico hasta una oficina, hasta alguien que responda y un representante legal, como vos decís. No me tocó una conciliación para contarte desde la parte laboral. Desde la parte teórica debería tenerlo. ¿Está bien? Perfecto. ¿Contesté? Genial. Bueno, gracias, Marcos. Bueno, ¿alguno más? Profe, perdón, la cámara me anda re mal y se me salió de clase, volví a ingresar, no pude escuchar lo que dijo el compañero. Entonces, cuando una conciliación fracasa, ¿sí? Estamos habilitados para la instancia judicial y es ahí donde obviamente se va a abrir el sumario administrativo y bueno, y va a ser el juez entonces quien va a determinar si va a haber apercibimiento o multa o ya sea decomiso también de la mercadería, que podría ser también. Podría ser todo lo que uno ponga en la De acuerdo demanda al caso. y en el juicio. Exactamente. Pero ya con Y en la el vía caso, judicial. por ejemplo, de que el proveedor no asista a una audiencia porque suele pasar de que no asista, que no justifique su ausencia, ¿también se da por terminada la conciliación? Sí, por incomparecencia. Tiene las multas de ley, en este caso. Y se aplica la multa del salario mínimo vital y móvil, ¿verdad? Exactamente, y se aplica desde sede administrativa. Yo ya ahí no me meto. Bien. Ahí ya me Gracias, profe. No, por favor, muy bien. Chicos, muy participativos, me encanta porque salen 20.000 cosas, todo el mundo quiere contar sus historias, está muy bien, se pide el acta de cierre y queda habilitada la vía judicial. Exactamente, Marcos, y en este caso, de mi caso como conciliadora, va con mi firma digital, que habilita la vía judicial. Para que se lleven hoy, chicos, también el consumidor justamente como concepto, es toda persona física o jurídica, ya vamos a ver también que puede tener esta personería, que adquiere o utiliza productos, ¿sí? O servicios, acá viene la parte de usuario, como destinatario final. Ojo que esto también es importante, destinatario final, en una relación de consumo o en función de ella, ¿sí? Los consumidores, las personas, vamos a decir, determinables o determinadas, ¿sí? No expuestas a relaciones de consumo. No se considera consumidor o usuario aquel que sin constituirse en destinatario final adquiere, almacena, utiliza o consume productos o servicios con el fin de integrarlos en procesos de producción. Acá es donde se corta esta parte de relación de consumo, ¿bien? Transformación, comercialización o prestación de terceros, ¿sí? Esto tiene que ver con esta relación directa que decimos del consumidor al proveedor, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta para establecer esta primera unidad que va a surgir todo lo que tenga que ver con consumidor, qué es un consumidor, cuáles son las características del consumidor, todo lo que estuvimos viendo hoy y la relación de consumo. Este sistema tuitivo, chicos, también se inicia con esta ley específica, como les digo, de protección, este carácter tuitivo, y avanza justamente paulatinamente en su protección en el máximo nivel en nuestro ordenamiento jurídico. Imagínense qué tanto nivel tiene, que tiene regambre constitucional, ¿está bien? En nuestra Constitución Nacional. Bien,
Después otra cosa importante que les quiero decir, justamente todo lo que tenga que ver con el formato de la Constitución Nacional, otra cosa importante que vimos dentro del módulo es el deber de informar, es el trato digno. Les quiero leer una parte, chicos, que es acá importante, del artículo 8, ¿sí? Que dice, el trato digno. Prácticas abusivas, escuchen. Los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno, esto la verdad es que no muchas veces pasa, pero lo dice la ley, ¿sí? A los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. Miren que acá nos metemos, como les decía, con derechos personalísimos, derecho a la dignidad humana. No podrán ejercer sobre los consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre precios. Temas conocidos, ¿no? Cuando vemos turistas que le cobran más caro por ser turistas, también está en la ley. Algunos precios, calidades técnicas o comerciales o cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes y servicios que se comercialice. Cualquier excepción a lo señalado deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación en razones de interés general debidamente fundadas. ¿Está bien? Como si fuera que si se diferencia por ser turista algún tipo de ingreso, algún parque, alguna cuestión, tiene que estar fundado y tiene que estar señalado específicamente. Si no, no se podría cobrar de más. ¿Me siguen? Todas estas cosas también están en la ley. Bien, las normas que regulan las relaciones de consumo específicamente deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de pro indubio consumidor, siempre la parte más benigna. Y el acto también de consumo sustentable, como les conté en principio. Bien, voy a leer acá un par de preguntas. A ver, perdón, y repito, ¿alguna duda, alguna pregunta? Así vamos cerrando porque quiero contarles algo más. Esperen. Se pide el acta de cierre, esto ya estaba. Tengo una duda. En el caso de buques tanque, es decir, de marítimo no sé, ya te aclaro, a ver si es esto. Buques petroleros. Cuando una empresa contrata el transporte de combustible, ¿siempre se considera relación de consumo o puede ser solo una relación comercial entre empresas? Buena pregunta, Dayana. Hasta donde yo entiendo, creo que tiene que ver con esa última parte que leí, que yo lo interpreto como una relación comercial entre empresas. Justamente porque acá tiene contrato de transporte público, como pones de combustible, siempre se considera relación de consumo o puede ser, yo lo vería más por el lado de relación comercial. Me parece buena tu pregunta, Dayana. Rodolfo, en mi opinión, no siempre. Si una empresa contrata con un buque petrolero para mover combustible dentro de su negocio, se le relaciona... Ah, dijo lo mismo que yo, Rodolfo, está bien. Entre empresas no de consumo. Solo podría hablarse de consumo en casos excepcionales donde actúe como de este. Excelente, Rodolfo. Mira, sin leerte había hablado lo mismo. Rodolfo, ¿tenés micrófono? ¿O podés? No sé si hablaste ya, Rodolfo, ¿no? No tiene micrófono. No, profe, no importa. Pero muy bien tu intervención. Debe ser servicio o transporte. Bien, Nicolás. Bien. Muy bien. Ahí te contestamos. ¿Te contestamos, Dayana? ¿Sí? Dayana, ¿dónde estás? No te veo. Estoy desde el celu porque... Genial, gracias. ¿Dónde estás? Sin luz. Ay, sin luz y con... ¿Dónde estás, Rodolfo? Escribí. Una tormenta terrible viene para acá, para Buenos Aires. ¿Dónde está la tormenta? Está es Peña Chaco. Uy, está lloviendo mucho en Chaco. Bueno, gracias por la participación. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos bien? Mucha información hoy, ¿no? Vamos a ir desentrañando todas las cuestiones de a poco, porque si bien, como decimos, son temas cotidianos, son temas donde todos queremos participar, que nos pasaron cosas, pero estamos con eso. Quedó callado Miguel. Miguel, ¿tenés alguna pregunta? Lo dejé ahí en stand-by. ¿Te fuiste, Profe, Miguel? no, me sentí... Sí. No, nada, por ahora... Con mucho respeto, Miguel, ¿eh? O sea, yo te lo dije con mucho respeto para que No, todos puedan participar. entiendo, para ponerle un poco de humor a la clase, entiendo, profe. No, me encanta que participen y lo dije desde la primera clase. Lo único que te pido es que participes todas las veces que quieras, que seas específico y sintético. ¿Está bien? No te sientas ni ofendido ni nada, por eso te volví a traer a la clase. No te me vayas. No, ¿Está bien? por ahí nada, con respecto a esto de la empresa Flybondi. Yo creo muy particularmente que existe el método y la forma para que respeten ellos lo que es el ámbito comercial. Hay que buscar la forma y el modo.
Por supuesto, siempre, la forma y el modo siempre. Bueno, muy bien. Bueno, cerramos acá, como les dije la otra vez, por ahí los que fueron nuevos y los que no, o lo escucharon grabada, bueno, yo siempre les cuento que cierro mis clases unos minutos antes, en este caso, y les leo una leyenda. En general les voy a traer del derecho romano, porque doy derecho romano en la UBA, pero puede ser de otras cosas también, puede ser de Grecia y todo. Los chicos que ya me conocen de otras materias saben que después las subo a los anuncios y todo, que subí la primera que leí de Constantino, hoy les traje de otro que me encanta, que es Diocleciano, que siempre lo nombro, y que es cortita y es linda, que se llama San Jorge y el dragón, el origen de la leyenda. Y dice así: el relato medieval puso en el imaginario de Occidente la presencia de bestias aladas, originada a partir de la historia de un mártir cristiano. Al parecer, la historia recoge varias tradiciones anteriores. Miren, como dijimos la otra vez, que la leyenda tiene visos de realidad, visos de fantasía. Una princesa es entregada como tributo a un dragón. Parece como, bueno, los que tenemos hijos que ya ahora no son tan chicos, de Shrek, ¿vieron el monstruo ese? Bueno. Cuando va a devorarla, aparece un caballero quien pelea contra el monstruo, le da muerte y salva a la doncella. Parece una historia conocida de Disney, ¿no? Esta trama parece repetida justamente, especialmente en el tópico del guerrero sagrado venciendo un rival temible, pero tiene su origen precisamente en la leyenda de San Jorge. Y acá es donde viene nuestro protagonista del día de hoy. Y dice, como casi todas las narraciones de este tipo, esta se basa en algo de verdad. En este caso, la historia de San Jorge de Capadocia, un soldado romano que se convirtió al cristianismo. Hizo carrera en el ejército, lo que estudiaron romano van a ver cuando era la carrera de las magistraturas, ¿se acuerdan? Hasta donde alcanzó a ser tribuno. En el año 303 después de Cristo, el emperador Diocleciano ordenó una gran persecución a los seguidores de Jesús. Jorge se negó a participar y confesó su fe. Por ello fue encarcelado y ejecutado en Nicodemia, la actual Izmir en Turquía. Su veneración, como habría comenzado poco después, y por ello fue canonizado en el año 494 después de Cristo. Por ello no es extraño que surgieran mitos y leyendas en torno a su figura, especialmente a medida que el cristianismo se impuso como religión oficial en los territorios controlados por Roma. La leyenda de San Jorge habría surgido hacia el siglo IX después de Cristo. Según el relato, un dragón se instala a vivir en la única fuente de agua de un pueblo, y para dejarles beber, exige que diariamente le entreguen víctimas para saciar su hambre. Así, por sorteo, se elige a la princesa local. El final ya es conocido. Ella es rescatada por el guerrero a caballo, quien mata a la fiera. La gente del pueblo, en agradecimiento, se convierte al cristianismo. Así que este fue mi regalito para el día de hoy. Les deseo un buen martes. Nos vemos el martes que viene. Quedo atenta al mail a lo que necesiten. Muchas gracias a todos por participar. Gracias por hacer la clase llena e interesante. Gracias, Estela. Nos vemos. Gracias, Gracias, profe. Hermosa clase. Muy linda. Gracias a ustedes. Chao.